Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son ya las 5:27 y es nuestro deber como medio de comunicación siempre mantener a nuestro público, a nuestros internautas informados en temas de actualidad y sobre todo de orientar a la población. En las últimas semanas ha acaparado la atención de los medios de comunicación, entre otros temas de interés nacional, la elección de los magistrados para el Tribunal Constitucional. Hay un gran sector que está de la clase política, incluso también vinculados al quehacer jurídico, que se oponen o cuestionan esta elección de parte del Congreso, que ya culmina su gestión el 28 de julio. Sin embargo, hay otra posición que dice que ya deberían de elegirse porque estos magistrados hace buen tiempo que debieron haber sido renovados en sus cargos, porque quienes están ahora ocupando este lugar, este importante cargo como magistrados, ya su función culminó. Vamos a analizar cuál es la real problemática de esta situación con el doctor Roberto Palacios Brand. Él es abogado constitucionalista, docente en la Universidad Privada Antenor Borrego, para hacer una reflexión, repito, sobre esta situación que ha generado pues mucha polémica en nuestro país. Doctor Palacios, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. Un saludo afectuoso a todos tus televidentes. Gracias, doctor. Y siempre agradecerle también a usted por compartir estos minutos con nosotros para poder orientar e informar a los ciudadanos de estos temas que siempre generan mucho interés, sobre todo porque se trata del Tribunal Constitucional. Y por eso quisiéramos hacer desde este espacio la oportunidad para que el público entienda por qué es tan importante en nuestro país el Tribunal Constitucional y cuál es el rol fundamental que cumple en una sociedad democrática como la nuestra, doctor Palacios. Gracias, Beto. Bueno, el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional autónomo, porque así lo reconoce la Constitución Política del Estado, que no se encuentra subordinado ni por encima de los clásicos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y tiene como atribuciones principales ser el máximo intérprete de la Constitución y el de conocer en última instancia y en ocasiones en única instancia de los procesos constitucionales que garantizan derechos fundamentales. Estamos hablando de habeas corpus, de amparo, de habeas data, de cumplimiento, de acción popular y de acción de inconstitucionalidad. Al Tribunal Constitucional se le conoce también con el nombre de legislador negativo, en razón de que puede dejar sin efecto una norma con rango de ley que sea contraria a la Constitución Política del Estado. Eso en ejercicio de una de sus atribuciones para conocer los procesos de inconstitucionalidad. En resumen, el Tribunal Constitucional es un órgano importante en la vida democrática, política y social de nuestro país y debemos garantizar su vigencia, su independencia y su neutralidad. En ese contexto, doctor Palacios, en las últimas semanas ha generado pues mucha polémica y cuestionamiento el proceso de elección de los magistrados para incorporarse al Tribunal Constitucional. Se había cuestionado, repito, que este Congreso que ya está culminando su gestión sea el responsable de elegir, de evaluar a los futuros magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, estos magistrados, como decíamos hace un momento, ya hace buen tiempo que cumplieron con su función, que ya deberían de ser otros integrantes. Desde esta perspectiva,
¿Cuál es su análisis, doctor, sobre esta situación? Yo creo que caben varios análisis. Un primer análisis tiene que ver con la competencia del órgano encargado de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y conforme a la Constitución Política del Estado, el competente para designar a los magistrados del Tribunal Constitucional es el Congreso de la República, que se entiende representa al pueblo. Es el pueblo el que se está manifestando para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero para elegirlos se requiere no cualquier votación, se requieren los 2/3 del número de congresistas, del número legal. Esto es, los 2/3 de 130, estamos hablando de 87 votos. Y para conseguir 87 votos a fin de elegir al magistrado o a los magistrados del Tribunal Constitucional, se requiere consensos, se requiere diálogo, se requiere concordancias. Entonces, la primera conclusión o acercamiento es que acá no se discute la legalidad del órgano competente para elegir a los magistrados, porque definitivamente es el Congreso de la República. Ahora, el otro punto es si se encuentran legitimados socialmente, o si es pertinente, o si es prudente de que se elijan a magistrados del Tribunal Constitucional cuando ya es un Congreso de salida. Bueno, yo considero de que más allá de que sea un Congreso de salida, es su responsabilidad y su atribución. Lo que sí podríamos cuestionar, y es lo que ha pasado lamentablemente, es exigir los plazos para que puedan sesionar y votar a los miembros del Tribunal Constitucional. Es la famosa cuarta legislatura, que en mi concepto estaría contaminada con algunos vicios de inconstitucionalidad. Entonces, la segunda conclusión es que tiene que evaluarse si es que era prudente, si era pertinente, porque legítimo es. Y finalmente, si el hecho de fijar una cuarta legislatura exigiendo plazos es constitucional o no. A mi concepto, creo que no lo es. Doctor, ¿podría precisarnos a qué vicios, por ejemplo, usted se refiere cuando nos menciona de que podría este proceso caer en esos vicios que ha mencionado? Sí, más allá de que existe un reglamento del concurso, el vicio que podría generar algún tipo de cuestionamiento ya para que el Tribunal Constitucional lo resuelva es si es que la decisión que tomó el Congreso de señalar una cuarta legislatura era procedente o no. ¿Y por qué es importante el señalamiento de la cuarta legislatura? Porque es la que permite de que se reúnan en el Pleno y voten para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. A todo ello, y ya un poco adelantándome, se ha incorporado la decisión del Poder Judicial. ¿No es así? La decisión del Poder Judicial a través de una juez constitucional que resuelve un amparo y específicamente una medida cautelar en el proceso de amparo, decidiendo que se suspenda el proceso o el concurso de selección para los cargos de magistrados del Tribunal Constitucional. Aquí nuevamente nos encontramos ante el choque de dos poderes del Estado. Por un lado, el Poder Judicial y por otro lado, el Poder Legislativo. El Poder Judicial, que a través de un juez está ordenando y mandando al Congreso
de que deje sin efecto, que suspenda el concurso que estaba llevando adelante para elegir a los magistrados, y de otro lado el Congreso de la República, que para el día de hoy y mañana tenía programado deliberar y votar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, si conseguían los 87 votos a que hice referencia temprano. Este aparente conflicto no lo es tal en la medida de que el Estado peruano se rige bajo un principio, que es un principio también democrático, que es el principio de separación de poderes. Pero el principio de separación de poderes debe ser entendido también como el necesario balance y equilibrio de poderes que debe existir. Esto es lícito que el poder legislativo controle a los otros poderes del Estado, es lícito que el poder judicial controle a los otros poderes del Estado. La respuesta es sí, y a eso se llama equilibrio de poderes. Y les voy a dar dos ejemplos muy rapidito. En el caso del poder legislativo, controla al poder ejecutivo cuando, por ejemplo, ejerce el control político a través de las interpelaciones o de las censuras o de los votos de confianza. El poder ejecutivo controla al poder legislativo cuando observa, por ejemplo, una ley que ha sido aprobada por el Congreso de la República. El poder judicial controla al poder legislativo cuando toma una decisión jurisdiccional que, en su concepto, atenta contra el espíritu de la Constitución, es decir, contra las reglas y principios constitucionales. Entonces, es un aparente conflicto, porque lo que existe no es a secas una separación de poderes, sino que ahora se habla del balance, el equilibrio de poderes. Correcto, doctor. Ante esta situación que usted muy bien nos ha explicado y ha descrito, hay una situación preocupante porque hay una resolución judicial que ha emitido, como usted ya bien lo dijo, esta jueza. Sin embargo, el Congreso ha dicho que no va a acatar, va a tener una actitud de desacato y va a proceder con esta decisión de seguir el proceso de elección de los magistrados. ¿Esto qué implicancias puede tener legalmente, doctor Palacios? Los efectos son bastante duros, ¿no? Pero hay una frase que me gustaría compartirla con ustedes para que se entienda la situación. La ley debo cumplirla, me guste o no me guste, aun cuando no haya participado en su elaboración. Las decisiones del juez debo acatarlas, me guste o no me gusten, aun cuando no haya participado en ellas. Y esto no es otra cosa que vivir en un Estado constitucional de derecho. Lo que debe hacer el Congreso, o mejor, lo que debió hacer el Congreso de la República, es respetar el mandato del juez que ordenaba la suspensión del concurso para magistrados. Y si no está de acuerdo, tiene expedito la vía para impugnar la resolución. El hecho de que no cumpla con un mandato judicial estaría cometiendo un delito, el delito de desobediencia, de desacato a un mandato judicial. Y no olvidemos de que los congresistas ya perdieron inmunidad parlamentaria, de tal manera que esto no es un delito de función, sino es un delito común que podría traer consecuencias. Y si somos más drásticos en un hipotético caso, incluso cabría la posibilidad de que sean denunciados por infracción a la Constitución. Y eso podría traer como consecuencia, estamos en una hipótesis, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Es decir, que las consecuencias del no cumplimiento de lo que ordena un juez son bastante drásticas. Y esto grafica para que todos los peruanos entendamos el rol trascendente e importante que tienen los jueces. Por eso a los jueces debemos demandarles siempre idoneidad, integridad, conocimiento, sensibilidad, porque una sola decisión puede no solamente enviar a una persona a la cárcel y privarla de su libertad,
sino que también puede suspender un procedimiento en trámite ejercido por el que se dice es el primer poder del Estado. Perfecto, doctor Palacios. Bastante clara la información. Le agradecemos por esta explicación que nos ha permitido tener pues una visión mucho más amplia y muy bien argumentada de cómo va este proceso. Es un tema bastante delicado. Esperamos que se pueda, en la medida de las posibilidades, que las autoridades puedan pues asumir con mayor responsabilidad y compromiso estas situaciones que usted nos está explicando sobre la importancia que tiene la elección de los magistrados y también la implicancia el de desacatar o no cumplir con una resolución judicial. Doctor Palacios, muy amable como siempre, muchas gracias por su participación. A ti las gracias, Beto, y a seguir cuidándonos. Así es, doctora, no bajó a la guardia, como se dice. Vamos a ir a una pausa. Gracias, doctor. Son las 5:42 y continuamos con más información en UPAO Noticias.